Especiales Pro es presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Bienvenidos, gracias por la compañía de siempre. Presentamos una nueva edición de los especiales de ProNoticias. Esta semana vamos a conversar con especialistas del área de salud sobre la importancia de la vacunación en tiempos de pandemia. En primer término, la vacuna relacionada al COVID-19 y luego hacer extensiva también toda la importancia analizando el esquema de vacunación general que tiene nuestro país contra otras enfermedades. Comenzamos. Con la aparición del coronavirus, con su alta contagiosidad y virosidad, quedó evidenciada la importancia de la investigación para la creación de vacunas que puedan mitigar las muertes. Esta semana conversamos con epidemiólogos e infectólogos, especialistas y autoridades sanitarias sobre la importancia de la vacunación no solo contra el COVID-19. Especiales de ProNoticias. Vamos a escuchar en primer lugar lo que decía a Canal Pro el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud en relación a la vacunación, sobre el COVID y también sobre otras enfermedades. Escuchemos. Nuestra situación actual es de un descenso importante, tanto de contagios, también una disminución importante de pacientes internados en sala de internación normal como en terapia intensiva. Una disminución que se está viendo ya desde hace prácticamente 13, 14 semanas. La disminución es cada vez más importante en el sentido de incluso de los fallecidos. Nosotros hemos llegado a, hoy estamos contando 5 fallecidos, ¿verdad? De ese número prácticamente no salimos. Y también los contagiados que prácticamente disminuyeron en forma muy importante. También disminuyeron la cantidad de test, lo que se traduce en que hay cada vez menos personas con síntomas, porque la mayoría de nuestros pacientes se hacen el hisopado sin síntomas y una minoría porque necesitan, por ejemplo, la gran mayoría es porque están con algún síntoma. Entonces también una disminución importante de los tests. Y en materia de vacunación, doctor, ¿cómo estamos? ¿Cómo avanzamos? Se sigue, por supuesto, todo el proceso. Todavía por ahí es lento, tal vez no tan rápido como ustedes quisieran también, pero en eso se está avanzando. Sí. Nosotros hoy tenemos un porcentaje de la población con primera dosis de la vacunación objetivo ya con 50% de inmunizados. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Y estamos hablando hoy de alrededor de 5.500.000 habitantes. En un principio hablábamos de 4.500.000, pero se sumaron ya los chicos de 12 años para arriba, entonces aumentó la cantidad de población objetivo. Hoy estamos con alrededor de 4 millones de dosis aplicadas entre primera y segunda dosis. Siempre primera dosis, digamos, son más las personas que se han aplicado la primera dosis. En la segunda también hemos hecho un salto importante porque la gente empezó a entender de que para estar inmunizados con tener las dos dosis. Nos falta un largo camino todavía por recorrer porque estamos hablando de que tenemos que inmunizar alrededor de 1.500.000 a 2 millones de personas todavía. El objetivo es por lo menos llegar a 1.500.000 personas antes de que termine el año, ¿verdad? Solo dependemos de la llegada de las vacunas. Se está trabajando de tal manera a conseguir que
que nos lleguen más biológicos. En cuanto a la velocidad que se dio en la vacunación, hemos demostrado que sí tenemos capacidad para vacunar a un número muy importante de personas. Nosotros llegamos a cifras históricas, ¿verdad? Por decirte, hemos vacunado más de 20.000 personas en un solo día en el Autódromo Rubén Dumont. Así que tenemos la capacidad y hoy ya estamos, digamos, con un entrenamiento como para hacer una vacunación masiva. Solo depende de que nos lleguen más biológicos. Usted mencionaba recién, doctor, disminución de casos, incluso reducción de mortandad también en relación al coronavirus. Pabellones vacíos, camas libres, pero el coronavirus todavía es un problema latente a nivel mundial, doctor, sobre todo con la aparición de la variante Delta, que incluso nosotros tenemos ya algunos casos. Sí, es así como esta disminución de casos no significa de que el virus ya se fue, no significa que hemos, digamos, ganado la guerra contra este virus. Esto es una especie de alivio, suspiro que nos da el virus, una especie de por el hecho de que han sido contagiadas un número muy importante de personas. Entonces, simplemente es una especie de ciclo que el virus presenta, no solamente en este país, sino en otros países. Ahora, va a depender de nuestro momento, a sabienda de que este es un virus social que utiliza justamente la aglomeración como vehículo para poder contagiarse. A mayor aglomeración de personas y el no uso de las medidas de protección como el barbijo, y es probable que tengamos un adelantamiento de la tercera ola. Estamos hablando de una presunción que se hizo en vigilancia de que podríamos tener una tercera ola en los primeros días del año que viene, pero eso va a depender de nuestro comportamiento. Repito, si seguimos con las aglomeraciones sin la utilización de las medidas de protección, es posible que se adelante esta tercera ola y es posible que tengamos de nuevo un aumento tanto de personas internadas, contagiadas y, por supuesto, fallecidas, ¿verdad? Porque a mayor cantidad de personas contagiadas, mayor cantidad de personas internadas y mayor cantidad de fallecidas. Y es difícil, doctor, en este caso, predecir la magnitud de esa ola, ¿verdad? Mira, tenemos algunos indicadores que nos hablan de que es probable que no nos golpee tan fuerte como la ola anterior. Una de ellas es la vacunación. La vacunación se ha visto que aquellas personas que tienen las dos dosis de cualquier vacuna se enferman, pero no presentan la forma grave de la enfermedad. Aquellas personas que tienen una dosis ya tienen una protección, ¿verdad? Algunas se internan, pero no requieren, por ejemplo, de terapia intensiva. Entonces, uno de los indicadores es la inmunización o la vacunación. Otro de los indicadores es que muchas personas se infectaron y las personas que se infectaron y no cuentan con ninguna dosis tienen algún tipo de inmunidad natural, que no es igual al de la vacuna, eso hay que decirlo. La inmunidad natural no nos protege como nos protegen las vacunas. Entonces, son indicadores de presentarse y el indicador, digamos, de mayor peso sería el comportamiento en cuanto al incumplimiento de las medidas de protección. Doctor, ¿qué pasa con las otras patologías? Porque sabemos que existen otras enfermedades que no dejaron de estar presentes porque estemos en pandemia de coronavirus, sino que continúan. Hay pacientes a nivel país que requieren otro tipo de atención también, a lo que se suma, por supuesto, la aparición del coronavirus. ¿Cuál es la situación en general en relación a las otras atenciones que requiere la población, viceministro? Mira, nosotros en el cual estuvimos, por ejemplo, en una fase cero, se ha
darán a ustedes que el nivel o la cantidad de accidentes de tránsito se redujo enorme, principalmente en el hospital de referencia que es el trauma. Hoy en día el trauma está sufriendo de nuevo los embates de esta epidemia que se llama accidente. Una vez que comenzaron otra vez la operación de ciertas actividades, la gente empezó a salir y con eso de nuevo los accidentes de tránsito a la orden del día, donde lastimosamente el alcohol es uno de los grandes protagonistas. Otro de los fenómenos son aquellos pacientes que tenían programadas cirugías consideradas no de urgencia, pero sí cirugías que tenían que hacerse en algún momento. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, una explosión de casos de cirugías traumatológicas. Pacientes que estaban esperando que disminuya la cantidad de internados por COVID. Hoy estamos llenando con esos pacientes los hospitales, por eso incluso hay quejas de que siguen retrasándose algún tipo de cirugías, porque prácticamente lo que no se operó en todo el año a operar, y entonces hay como una acumulación de pedidos para cirugías. Hay enfermedades que no pararon, lógicas lastimosamente, las neoplásicas, los pacientes con cáncer siguen, ¿verdad?, a la orden del día, los pacientes con derrame cerebral, ¿verdad?, pararon, que son situaciones que uno no puede controlar, y otras patologías que comenzaron de nuevo a emerger, ¿verdad? Como te había dicho, por ejemplo, cirugías programadas del corazón, hoy volvemos a hacer en los hospitales a pacientes que requieren de terapia intensiva. Entonces, aquellas terapias intensivas que unos meses atrás estaban llenas de pacientes con COVID, hoy comienzan a llenarse con pacientes que nosotros le llamamos polivalentes, entre esos las patologías que te había citado. Finalmente, viceministro, destacar la importancia de la vacunación, no solo del coronavirus, ahora con la disponibilidad de vacunas y el cronograma establecido, sino de todas las vacunas disponibles en nuestro sistema y cronograma de vacunación en general, porque muchas veces todavía encontramos resistencia de la gente para vacunarse. Sí, sí podemos entonces, en relación a ese tema, viceministro, cerrar con un mensaje para la gente en ese sentido. Sí, antes que nada, manifestarle a la ciudadanía que estamos plenamente inmunizados con las 2 dosis de la vacuna anti-COVID. Una dosis nos protege, pero para completar, para fortalecer el sistema inmunitario, tenemos que tener las 2 dosis. Y para nada olvidar al resto del esquema regular de vacunación. Hoy estamos con una alerta del tema de sarampión. Nosotros hace más de 20 años no tenemos casos de sarampión en el país, pero sí empezaron a haber casos en países vecinos. Entonces, este es el momento de llevar a los chicos a que reciban su vacuna, no solamente la antisarampionosa, sino el resto de las vacunas del programa regular del país. No olvidarse de eso. Y no solamente creer de que los niños nomás deben recibir vacunas, los adultos también. Un caso o un ejemplo es la vacuna antitetánica, que se tiene que hacer un refuerzo a los 10 años, y de eso no tenemos que olvidarnos. Entonces, este es el momento de acercarse a los centros vacunatorios, presentar la tarjeta, ver qué vacuna le falta a los chicos, qué vacuna le falta a los adultos, ¿verdad? De tal manera poder, digamos, cerrar el año, digamos, sin ningún contratiempo. Y repito, estamos totalmente completando el esquema de vacunación para el COVID cuando recibimos la segunda dosis. La primera dosis nos protege, en la segunda dosis robustece el sistema inmunitario y hace que permanezca en el tiempo. Entonces, ese es el mensaje que me gustaría dar, aparte de que las vacunas son seguras, no se han visto reacciones adversas importantes que peligren la vida. Entonces, hoy la vacuna es un privilegio y todas aquellas personas que tengan la posibilidad de vacunarse no tienen excusa, ¿verdad? Invitamos a la gente a vacunar porque es la manera de evitar llegar a tener las formas graves de la enfermedad.